Hola, sobre el subsuelo. En este video les voy a hablar de por qué deberías empezar a leer libros sin realmente leer la contraportada de ellos. Para esto voy a utilizar como ejemplo el libro de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. Y para empezar, ¿por qué específicamente este libro? Bueno, todo comenzó porque en mi carrera, en una materia que hablaba justamente sobre psicología y paradigmas psicológicos, nuestro profesor hablaba mucho sobre este libro. Y yo después de unas semanas buscándolo, lo encontré en un puesto que se había puesto dentro de mi institución y lo empecé a leer. De hecho, dije, ya tengo más o menos la idea de qué trata el libro. Ya sé que habla sobre la logoterapia, ya sé que habla sobre la filosofía del autor, ya sé que habla sobre la psicología que menciona el autor. Entonces no me tomé la libertad de leer toda esta parte, porque solo leí lo principio que era el doctor Víctor Frank habla de esto, aquello, y dije, ok, ahí se va a quedar. Que es muy curioso porque este libro está dedicado a un profesor de otra carrera dentro de mi universidad. Es algo que me pareció muy curioso porque justamente esos libros son muy interesantes, muy peculiares a analizar en la carrera. Ahora bien, prosiguiendo con el contenido del libro, lo comencé a leer sabiendo que era sobre psicología, pero me sorprendió que las primeras páginas realmente no hablara sobre su psicología, sobre su paradigma psicológico, sino que fuera el propio Frank hablando sobre su estadía en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Se me hizo muy curioso que empezara de esta manera, porque sí, ya había leído Los horrores de Hitler o La Leyer. Sí, en la primaria me dejaron leer El niño con el pijama de rayas, de un autor que no me acuerdo. Sí, vi muchas películas sobre el Holocausto. La vida es bella, El pianista, ah, también otras películas como El niño con el pijama de rayas, películas de ese estilo. Y dije, ok, más o menos sé de qué va a tratar lo que vivió. Me daba una idea, pero fue muy curioso porque trataba de cosas tan distintas a lo que había visto antes, como que, por ejemplo, ¿no? Al principio del libro menciona que pierde unos escritos entre las pertenencias que le quitaron, pierde los escritos que había empezado su primera novela. Y eso es importante porque menciona a lo largo del libro que pensar en recuperar esos escritos, en ver a su familia, que por ese entonces no sabía que ya estaba muerta, pensar en su esposa, pensar en todo esto punto, le dio sentido al sufrimiento que había vivido. Porque él se preguntaba cada rato, ¿vale la pena ese sufrimiento para alguien de allá afuera, para alguien aquí dentro de los campos de concentración, me refiero? ¿Vale la pena ese sufrimiento? Porque para los alemanes no, pero para la historia tal vez sí. Y es muy curioso, porque es justamente el nombre, el hombre en busca del sentido, lo que le da ese punto, ese hincapié a lo que tiene que ver la, la historia del autor. Que, por ejemplo, ¿no? Realmente el libro no se llama así en su idioma original. En su idioma original se llama Ein Psychologie erlebt das Konzentrationslager, que en español, porque es alemán, se traduce como un psicólogo en los campos de concentración, viviendo en los campos de concentración. Y es muy curioso porque estos dos títulos, como es un psicólogo en los campos de concentración, como el hombre en busca del sentido, le dan mucha importancia a lo que trata el libro realmente. Para Frank era sumamente importante que esos escritos fueran leídos no solo por aquellos que vivieron en los campos de concentración, sino también por aquellos que dentro de unas décadas fueran a revisar la historia y encontraran justamente ese tipo de escritos narrando sobre la vida en los campos de concentración, sobre la búsqueda del sentido de Víctor Frank, sobre la logoterapia, que de hecho es un punto importante para los libros, para el libro de Víctor Frank. Por ejemplo, ¿no? Menciona, como lo mencioné hace poco, que parte fundamental del por qué Víctor Frank le daba sentido a todo este sufrimiento era por encontrarse con su esposa, que no sabía que ya estaba muerta para ese entonces, para recuperar los escritos de su libro que había perdido durante este allanamiento que hubo hacia su casa, hacia cuando viajó al vagón.
eran importantes esos escritos que le dieron un sentido, un porqué de seguir viviendo en los campos de concentración, de a pesar de que le dijeron que él era un propenso candidato a la cámara de gas, él aún así siguió viviendo, aún siguió esforzándose por vivir, a pesar de saber mucho sobre los suicidios que había en los campos de concentración, a pesar del sufrimiento de no saber quién iba a terminar en la cámara de gas, de no saber quién iba a morir en los trabajos forzados. Inclusive eso le daba un sentido, de saber que eventualmente se iba a encontrar con su esposa, eventualmente iba a encontrar sus escritos, eventualmente iba a salir y decirle al mundo lo que vivió. Y es algo que yo no me esperaba encontrar en el libro. Yo pensaba que solo iba a ser sobre la logoterapia, sobre cómo funciona en varios pacientes, sobre por qué es importante en comparación con el psicoanálisis, pero es estos puntos que menciona al principio, bueno, no tan al principio, porque más de la mitad del libro es hablando sobre los campos de concentración, es que le da una importancia por qué la logoterapia. ¿Cuál es el origen de la logoterapia? ¿Por qué es importante? ¿Y cuáles son sus sustentos para darlos a funcionar a otros pacientes? Porque justamente empieza diciéndoles a los pacientes, ¿por qué no hace tal cosa? O mejor dicho, ¿por qué no se desvive? Por no decir la otra palabra, ¿no? ¿Por qué no hace lo contrario, básicamente, a vivir? ¿Qué es aquello que le da sentido a su vida? ¿Qué es aquello que le da ese valor de seguir insistiendo e insistiendo en seguir adelante? Y esas cosas son importantes para entender de dónde viene su historia, su filosofía, que son los campos de concentración, donde se preguntaba muy seguido eso. ¿Por qué vale la pena? ¿Vale la pena ese sufrimiento? ¿Vale la pena seguir viviendo a pesar de saber que en algún momento mi vida va a pender de un hilo? Preguntarse esto es que le ayudó a seguir viviendo, porque justamente entre sus páginas menciona que cuando el dolor tiene un sentido tiene un porqué, tiene un sentido, es que deja de ser tan importante el dolor y se convierte en sacrificio. De hecho, cita mucho Frank a Nietzsche cuando menciona que aquella persona que tiene un porqué puede superar casi cualquier cómo. Y es importante esa frase para lo largo de todo el libro. Al principio, como dos tercios del libro, se pasa hablando sobre los campos de concentración. Esa filosofía es importante para destacar el por qué siguió insistiendo en sobrevivir, inclusive cuando le dijeron que era un propenso candidato a las cámaras de gas, a pesar de que lo pusieron al lado de personas con tifos, a pesar de hacer trabajo forzoso hasta la noche, en una noche nevosa. ¿Por qué siguió insistiendo en vivir? Porque tenía un porqué, tenía un sentido su sufrimiento, tenía algo que dar. El motivo de por qué seguir viviendo era para expresarle al mundo cuál es su sentido de la vida, que no se basa solo en el sufrimiento, como lo menciona el catolicismo, que los católicos viven en el contexto pecado, de decir, la vida es pecado, la vida se comete en pecado. Y no, él dice que este motivo de existir viene intrínsecamente de nosotros y lo explayamos a la hora de convivir con otros. O al mismo tiempo, esta convivencia con los otros es que nos da sentido a nosotros. Es extrínseco a intrínseco, ese sentido de la vida, el porqué de seguir existiendo. Va más que nada, va más allá, simplemente de vivir porque sí, sino de encontrar un porqué. Como lo mencioné, quien tiene un porqué puede superar casi cualquier cómo. Y es parte fundamental para la logoterapia que menciona, que por ejemplo, le decía a un paciente, sin dar mucho contexto, si es que lo quieren leer, ¿no? Que trataba a un paciente con esta depresión de no haber sido lo suficientemente capaz para su vida, de haber perdido a un hijo, de haber perdido a un ser querido. Y le pone esta situación. Supongamos que eres un anciano de 80 años, tendido en la cama a punto de morir, pero que tuvo mucho dinero, que fue millonario, pero nunca tuvo hijos. ¿Valdría la pena esa existencia? Y el paciente dice que no, porque a pesar de tener dinero, a pesar de haber vivido en riqueza, el no poder tener un hijo no le da sentido a su vida, no le da un porqué. Y es lo que destaca el autor, Víctor Frank, cuando dice, está bien que encuentre sentido en tener un hijo, pero encuentra más allá.
No solo en el dinero, no solo en ser millonario, no solo en llegar a adulto hasta los 80 años, sino un porqué de haber perdido a tu hijo, un porqué de haber vivido con tu hijo por un tiempo, un porqué de las cosas. Es algo destacable de este libro, porque no solo habla sobre la logoterapia, que fue lo primero que me llamó la atención, sino habla sobre el porqué, el origen de su filosofía, que desencadena de su vivencia en los campos de concentración. Y es por ello que leer esta parte, sí, te puede dar una introducción, una idea de qué va a tratar el libro, pero no tanto sobre su contenido. Puedes leer el libro donde solo en el título, en el autor, inclusive en la portada. Y te puedes basar, sí, claro, en la parte que dice atrás. Pero mayormente siento que si conoces al autor, ya puedes saber de qué te espera, ¿no? Inclusive si no lo conoces, puedes basarte en la opinión de las demás personas. Inclusive si no es popular el libro, inclusive si no es tan conocido el autor, pero puedes decir, ¿por qué este libro es publicado? ¿Por qué este libro es tan importante para la carrera, para la materia, para mi vida personal, para mi formación académica o inclusive para simplemente placer? Que es mi caso, que yo simplemente leí el libro por puro placer a la lectura, por simple curiosidad de saber de qué trata el autor, de qué habla el autor. Y es importante también dejarte sorprender por la lectura, dejarte conocer, dejarte sorprender por lo que te espera en las páginas. Claro que no todos los casos van a ser perfectos. Me pasó con un libro que no lo tengo a la mano, pero yo me basé solo en la forma que tenía el libro. Tenía una portada, una contraportada dura, de tapa dura, tenía unos escritos en dorado, el título era profundo para mí, para mí, supongamos en ese entonces, para mí era profundo. Y no tenía contraportada, era simplemente el título y ya. Y tal vez el autor, no me acuerdo. Pero cuando leí el libro, me dije, Dios mío, yo quiero que se acabe este libro. Yo quiero que termine ya este libro porque no me llama la atención, no me está encantando, me está aburriendo. Y aún así, aún con esa lectura que pasé páginas y páginas de puro sufrimiento, de decir, quiero que este libro acabe porque no me está gustando, que era una novela de 1800 y algo, ¿no? Y decía, es que no me deja nada este libro, ni siquiera una frase que recordar. Era un personaje deleznable, era un personaje tan despreciable que yo decía, yo quiero que ya le pase algo, algo interesante, algo que destacar, que solo viviera un día a día común y corriente. Pero aún así, el pensar que compré ese libro por el simple curiosidad de saber de qué trata, fue algo que me llamó la atención, porque a veces tienes que dejarte sorprender por el libro. A veces tienes que dejarte llevar por la sorpresa, de no saber de qué va a tratar el libro, de no saber cuál es el contenido del libro. Pero si te llama la atención por algo, por el título, por el autor, tal vez por la portada, tal vez por la forma que tiene el libro, de pasta dura, azul y dorado, puede ser ahí donde te dejes sorprender por el simple hecho de leer. Puedes llegarte a encariñar con las páginas cuando no sabes hacia dónde va. Puedes sí leer la contraportada, pero dejarte llevar por la sorpresa de qué va a tratar el libro es algo que no se puede superar. No se puede, no se puede simplemente describir, comparar. Dejarte llevar por la lectura, por la portada, inclusive si es una mala portada, o inclusive si es una portada muy elegante. Como dice el dicho, no juzgues a un libro por su portada. Aún así, puedes dejarte sorprender, puedes dejarte entusar con el simple hecho de ver la portada. Esta portada no la entendía al principio, no entendía el porqué de esta foto. Ya hasta cuando leí el libro y hasta cuando profundicé en la lectura, es que me di cuenta de qué era la portada, por qué esta foto en particular. Y es interesante, es lo peculiar de leer, llegarte a sorprender.
Inclusive si no conoces el autor, el contenido, el título, inclusive si no sabes de qué trata la contraportada, si no lo lees, eso es lo importante, dejarte sorprender, dejarte engatusar por la lectura. Y es lo importante de leer los libros. No solo leer lo popular, no solo leer lo que te dice la escuela, las redes sociales que leas, sino simplemente leer lo que a ti te llama la atención, leer lo que te apasiona, leer lo que te llame la atención y sobre todo, simplemente dejar que tu mente se expanda. Y bueno, y eso es todo por mi parte. Yo soy Pensamientos del Subsuelo y muchas gracias por ver mi video. Hasta luego.